Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. De la sesión ordinaria del día 18 de febrero del 2021, sometida a votación, resultó aprobada. Antes de iniciar con los puntos de información y con el orden del día, la presidencia realizó una salutación por los aniversarios de los partidos Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, en donde resaltó la importancia de las instituciones para la democracia y son los partidos políticos los que le hacen contrapeso al poder de turno, en este caso en el del poder usurpado. Un poder que pretende eternizarse y que se ha encontrado precisamente con partidos que resisten en medio de la adversidad como Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Estos partidos políticos, a pesar de la persecución y de inhabilitación de su dirigencia, han crecido y son la piedra angular de un país que tiene una alternativa a construir y no una dictadura que pretende eternizarse de esta manera. Concluyó la salutación animándolos a seguir haciendo y configurándose para la democracia. Puntos de información. Primero, Día del Campesino. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Alexis Paparoni, quien enfatizó que la democratización de la tierra es una tarea pendiente en nuestro país, pues con la reforma de la ley de tierra del año 2010, hecha por la AN al servicio del PSUV, no hay derechos de propiedad, ni al debido proceso, no hay equidad ni reconocimiento a las posiciones agrarias. Lamentó que los campesinos no tienen nada que celebrar, argumentando que desde la creación de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, aprobado por el régimen chavista, ha sido una lucha constante para el gremio, pues ha utilizado este instrumento legal como venganza para expropiar fincas productivas, engañar a la producción rural con promesas incumplidas y ha utilizado a hombres y mujeres del medio rural como bandera de la revolución. Aseveró que el régimen, en lugar de cumplir con garantizar el derecho a la tierra para los productores agropecuarios y promover la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, como lo estipula la Constitución Nacional, convirtió la tierra en el epicentro de una pugna sin sentido. En contraparte, afirmó que esta Asamblea Nacional, electa por más de 14 millones de venezolanos, está con el campesino y los productores del campo en Venezuela. A la promulgación de la Ley de Reforma Agraria del año 1960 por el entonces presidente Rómulo Betancourt, elogiando que dicho texto legal que tuvo logros importantes en la reivindicación de los derechos económicos y sociales de los productores, de los campesinos. Desde esta Asamblea Nacional gritamos al unísono: que vivan los campesinos de Venezuela, que vivan los productores agrícolas venezolanos, que viva Venezuela, exclamó. Segundo, respaldo al Estatuto de Protección al Migrante Venezolano. La presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Tomás Guanipa, quien consideró que la firma del estatuto es una muestra gigantesca de solidaridad, reciprocidad, compromiso de defensa de derechos humanos, vocación e integración de dos pueblos que han sido hermanos y, sobre todo, la lucha para conquistar la libertad de Venezuela. Desde esta instancia importante, como es la Asamblea Nacional Legítima y la resistencia democrática en Venezuela, queremos agradecer el gesto del presidente Duque, el trabajo del pueblo y el gobierno colombiano por impulsar esta nueva política migratoria que permite la integración de millones de venezolanos en la economía colombiana por un periodo de 10 años y posteriormente les permite, después de este tiempo, pedir la residencia. Durante el punto de información solicitado por el parlamentario y funcionario del gobierno interino, reveló que el 86% de los migrantes venezolanos es menor a 39 años, que debido a la migración venezolana se produjo un aumento de consumo del Producto Interno Bruto en Colombia. Rechazó los ataques por parte del dictador Nicolás Maduro a la canciller española Arantxa González Laya por su visita a la frontera entre Venezuela y Colombia. Y a su vez, el parlamentario repudió las reiterativas manifestaciones de desprecio
del usurpador por el drama que viven los migrantes venezolanos que buscan un mejor porvenir en otras latitudes. Este desprecio de Nicolás refleja la urgencia que tenemos los venezolanos por lograr un cambio político en Venezuela y lo importante que es que jamás renunciemos a ese camino ni dejemos de luchar hasta poder lograr. Tengo la convicción que gestos como este vamos a lograr animar aún más la lucha por la democracia, la libertad y la reconstrucción de la patria venezolana, expresó el parlamentario y representante diplomático venezolano. Recordó la intervención del presidente colombiano, el presidente de Colombia, a quien acompañó durante el acto de firma del estatuto realizado el día 1 de marzo en el Palacio de Nariño, en la ciudad de Bogotá, donde Duque destacó que ambas naciones compartían un mismo libertador y que en las luchas por la independencia de Colombia miles de venezolanos derramaron la sangre. De igual forma, rememoró que a partir de la época 60 millones de colombianos llegaron a territorio venezolano que recibieron el apoyo de las autoridades y también hubo planes de regularización. Tercero, secuestro por parte del régimen del diputado Gilberto Sojo. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Adriana Pichardo, quien informó que han transcurrido más de 96 horas de la detención arbitraria por parte de la dictadura de Maduro contra el diputado Gilberto Sojo, el cual no ha tenido contacto con sus familiares y su abogado. Indicó que el lunes 1 de marzo Sojo fue trasladado al Palacio de Justicia y luego de esperar por más de 6 horas le fue comunicado a su defensa que la audiencia había sido diferida para este martes 2 de marzo a las 10 de la mañana. El caso del diputado Gilberto Sojo es una clara judicial del país y los organismos del Estado para reprimir, callar y con el fin de acabar con el liderazgo democrático de este país. A su vez aseveró que no habrá cárcel ni persecución que logre callar la voluntad de un pueblo que está decidido a cambiar y para ello dijo que están los diputados de la legítima AN en la defensa de los derechos humanos. Por tal razón, solicitó que fuera liberado el parlamentario. Además, que es beneficiario de una medida de presentación que le otorgó la libertad por presentar problemas de salud cuando estuvo injustamente privado de libertad desde el año 2013 al 2017. Hizo responsable la dictadura de Maduro por la integridad física del diputado Gilberto Sojo y al mismo tiempo le hizo un llamado a la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet y a todos los organismos en materia de los derechos humanos para que alce su voz y eviten que continúe la arbitrariedad y exigen la libertad de Sojo. La presidencia ordenó a la secretaría dar lectura al orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en respaldo a las acciones de la Unión Europea a favor de la democracia venezolana y en rechazo a la expulsión de la excelentísima embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro. Segundo, debate en rechazo a la violencia contra la mujer venezolana y femicidios en el país. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, quedando aprobado. La presidencia ordenó a la secretaría dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en respaldo a las acciones de la Unión Europea a favor de la democracia venezolana y en rechazo a la expulsión de la excelentísima embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra al diputado William Dávila, quien reiteró su rechazo a la medida de la dictadura de Nicolás Maduro de expulsar a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, del país, en retaliación a las últimas sanciones individuales impuestas por el organismo internacional contra 19 venezolanos afines a la dictadura. En este sentido, dijo que la reacción contra la diplomática y el cierre de las oficinas de la Unión Europea en Caracas coartan el derecho a los venezolanos de tener acceso y ayuda humanitaria. Ante este hecho, y tras agradecer el respaldo de la comunidad internacional a la causa democrática venezolana, reiteró que pese a estos embates de la dictadura, están obligados a exigir elecciones libres porque estamos luchando en sintonía con los pueblos de la humanidad.
En la medida que nosotros salgamos de esta dictadura, en esta medida justificamos nuestra presencia aquí en la Asamblea Nacional legítima y con mayor justificación el pensamiento de Simón Bolívar, seguir luchando. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Winston Flores, Ramón López, Javier Arellano y Luis Florido, quien cerró el debate. La presidencia sometió a votación el proyecto de acuerdo en respaldo a las acciones de la Unión Europea y a favor de las democracias venezolanas y en rechazo a la expulsión de la excelentísima embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro, resultando aprobado. La presidencia ordenó a la secretaría dar lectura al segundo punto del orden del día. Segundo, debate en rechazo a la violencia contra la mujer venezolana y femicidios en el país. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra a la diputada Liz Jaramillo, quien informó que en Venezuela ocurre un femicidio cada 38 horas, donde las víctimas oscilan entre las edades de 22 a 42 años y otro grupo menor de edad de adultez comprendida entre 64 a 80 años. En este sentido, aseveró que el deber del Estado es garantizar el derecho a la vida, el respeto a la justicia a las mujeres, pero observa cómo la impunidad, la inoperancia y la falta de efectividad en el sistema de protección impide que cualquier iniciativa que pretenda disminuir los índices de la violencia de género tenga éxito. La violencia de género existe y la debemos alzar nuestras voces y hacernos sentir. Lo que está ocurriendo con las mujeres debe llamar a la atención de todos y debe alarmarnos como sociedad. Sobre los casos de violencia contra la mujer, refiriéndose para el mes de enero, la diputada indicó que se refleja que los agresores están vinculados a bandas dedicadas a actividades ilícitas y presentan antecedentes de violencia contra la mujer. Otros que siendo funcionario policial utiliza su armamento de reglamento para cometer el femicidio. De igual forma, señaló que el 50% de los casos de violencia en el referido mes, las mujeres han tenido convivencia con sus agresores como parejas estables. Incluso la mayoría de los hechos ocurrieron en lo que se suponía era su lugar de refugio o resguardo, como es su casa. Para Jaramillo es necesario que el Estado se aboque a planificar, diseñar e implementar políticas públicas efectivas en función de mitigar esa dura realidad que viene afectando a la vida de las mujeres, pero también vino a marcar la vida de niños, niñas, los hijos de las víctimas y en general de una sociedad entera. Catalogó de dantesco la modalidad con la que son asesinadas, asediadas y ultrajadas las víctimas. En este sentido, refirió específicamente a los dos casos ocurridos en la población de Turén. También hizo referencia al emblemático caso de Linda Loaiza, quien tuvo que buscar en la justicia internacional lo que en su país le negaron. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a las diputadas Sandra Castillo y Tamara Adrián, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la acta leída por secretaría, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputados. Se considera aprobada la acta leída por el secretario. Tenemos algunos puntos de información, el primero de ellos a cargo del diputado Johnny Rajal. Adelante, diputado Johnny Rajal. Ciudadano presidente encargado Juan Guaidó Márquez, colegas diputados, medios de comunicación presentes, pueblo de Venezuela. Hemos solicitado este punto de información para alertar a nuestro pueblo y a la comunidad internacional de una nueva ola de ataque en contra de la libertad de expresión y el derecho a la información que se ha suscitado en los últimos días. Me refiero a dos hechos ocurridos en la emisora Selecta 102 FM del municipio Machique, el estado Zulia,
y otro ocurrido en el día de ayer en contra del periodista Luis López del diario La Verdad de Vargas, del estado Vargas. La semana pasada todos fuimos testigos cómo la entrevista que se le estaba realizando al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, conjuntamente con los diputados Julio Montoya y Abilio Troconi en la emisora Selecta 102 FM, fue interrumpida por un grupo de manifestantes de la etnia Yucpa de manera violenta y donde hubo rotura de vidrios de la cabina. Todo esto dirigido por la alcaldesa ilegítima de ese municipio, Betty Zuleta. Por cierto, el conductor del programa, Freddy León, al ver esta situación irregular y de violencia, manifestó al aire la irregularidad que se estaba concretando e hizo un llamado a las autoridades para que se apersonaran. Pero para sorpresa de todos, los que se hicieron presentes fueron los vecinos de la emisora, quienes, mayores en número, disuadieron a los violentos, defendieron a sus diputados y a su emisora radial. Sin duda, esto es un acto que hay que reconocer, es un acto de gallardía de un pueblo que defiende la verdad, el bien y no le teme a la dictadura criminal. Como el pueblo de Machique con valentía defendió la libertad de expresión, defendió a sus diputados, a su emisora radial, vino entonces la retaliación política por parte de la dictadura. ¿Cómo? El 5 de marzo, el usurpador de Conatel, Jorge Eliezer Márquez Monsalve, se robó, como ha hecho en otras oportunidades, los equipos transmisores radioeléctricos de la emisora Selecta FM, dejando al Zulia y a Machique sin su emisora radial y, por supuesto, a varias familias, trabajadores del medio, desempleados. Sin duda, otro delito contra la libertad de expresión, otro delito contra el derecho a la información y que sin duda es catalogado como violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Otro ataque ocurrido en esta semana en contra de la prensa libre, la libertad de expresión, el derecho a la información, fue la detención arbitraria que sufrió el periodista Luis López del diario La Verdad de Vargas, del estado Vargas. Su único delito era informar lo que se suscitaba de ayer 8 de marzo. Funcionarios de la Guardia Nacional lo obligó a borrar las imágenes de todo el trabajo que tenía realizado de esa manifestación. Lo golpearon, le quitaron sus equipos de trabajo, teléfono y fue detenido por 5 horas aproximadamente. Sin duda que la Guardia Nacional se ha convertido en el verdugo del ejercicio profesional del periodismo en Venezuela. Nosotros queremos desde esta comisión, ciudadano presidente, decir que tenemos un hombre principal de esta agresión, que es el capitán Contreras, y que fue uno de los principales agresores de este trabajador profesional del periodismo. Tenemos el deber de alertar a todos los funcionarios públicos de distintos rangos, tanto de Conatel, del CENIAT, de los organismos de seguridad que se prestan, que son los que utilizan el régimen de esta dictadura para transgredir a este derecho universal, como es decir, que ustedes están cumpliendo órdenes superiores, ustedes están siendo cómplices de violación de derechos humanos y de cometer delitos de lesa humanidad. Y recuerden que eso no prescribe. En tal sentido, también para finalizar, quise decir, tenemos la obligación de pedirle a los medios de comunicación, a los periodistas, a los trabajadores de medios en general y también al ciudadano común que anda en la calle cuando ve esos atropellos contra los medios de comunicación o los periodistas. Todos tenemos que crear o conformar un muro de contención. Tenemos que crear un muro de contención contra la dictadura que cercena la libertad de expresión. La gente me dice, ¿cómo hacerlo? Muy fácil. Tenemos que documentar
con nombre y apellido, todo aquel funcionario del rango que sea que transgrede la libertad de expresión en Venezuela. Es el momento de colocar el rostro a esos transgresores de la libertad de expresión, del derecho a la información, del ejercicio del periodismo, de los que cometen delitos de toda índole contra este derecho sagrado que nos los han pisoteado durante estos últimos años. Así que este muro de contención comencemos ya a construirlo. Comencemos ya a articular esfuerzos entre la Comisión de Medios, entre los medios de comunicación, los trabajadores de medios, los periodistas y los ciudadanos, para que esta información podamos nosotros canalizarla y llevarlo a las instancias necesarias y lograr la justicia internacional para que esto no quede impune. Es todo, ciudadano presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputado Johnny Rajal. Tiene la palabra el diputado Elías Mata para otro punto de información. Buenos días, ciudadano presidente. Con su venia, quisiera que fuera transmitido un video que relata la dramática situación de la escasez de diésel en Venezuela. Adelante. Hemos pedido este punto de información para plantear la crítica situación que se está viviendo en Venezuela ante la escasez de diésel, un combustible vital para el funcionamiento del transporte público, para el funcionamiento del transporte de los alimentos, para la producción de energía eléctrica, así como otros factores de la economía venezolana. Ahora bien, esto no es más que la crónica de una muerte anunciada, porque quienes hoy dirigen el país, este régimen que destruyó toda la industria petrolera, este país que cuando ellos lo recibieron producía 3.300.000 barriles de petróleo y que hoy lamentablemente apenas produce unos 400.000 barriles. Pero no solamente eso, recibieron un país que era capaz de refinar 1.300.000 barriles. Y resulta ser que eso hoy está todo destruido. Todas las refinerías están destruidas. Nosotros llegamos a producir hasta 200.000 barriles de diésel en Venezuela, que era suficiente para cubrir la demanda y además daba hasta para importar algo de ese combustible. Llegamos a producir hasta 330.000 barriles de gasolina que cubrían totalmente la demanda, que llegó a estar en 290.000 barriles. Y podíamos importar gasolina. Todo eso lo destruyó este régimen. Y por eso hoy tenemos escasez de diésel en Venezuela. Hoy apenas están produciendo unos 25.000 barriles allí en Cardón. Y lamentablemente la demanda está, con toda y pandemia y con toda la paralización que tiene el país, cerca de 50.000, 60.000 barriles. Eso lo venían cubriendo con inventario que tenían. Se les acabó el inventario. Ya no tienen cómo importar. Nadie quiere hacer negocio con ellos. Y destruyeron las refinerías y no hayan que hacer cómo poderlas recuperar. Por lo tanto, no hay duda que con este régimen Venezuela no podrá salir de este problema. No podrá salir de esta destrucción a la cual llevaron al país, de esta catástrofe que está viviendo. No hay forma de solucionarlo. Nosotros hemos dicho, la única forma de resolver este problema es con una solución política. Y la solución política, la única solución política que existe es que Venezuela vaya a unas elecciones libres y justas, para que haya verdaderamente un gobierno que tenga respaldo y pueda proceder a reconstruir toda la industria de los hidrocarburos en Venezuela. No hay otra forma, lamentablemente. Por eso, con este régimen no hay solución a esta catástrofe. Con este régimen no podemos hacer absolutamente nada. Pero además llegan al descaro
que con toda y esta escasez le mandan a Cuba 250.000 barriles de diésel, casi 10 días de producción. De verdad que eso es una bofetada a los venezolanos. Así que, ciudadano presidente, nosotros vamos a seguir investigando sobre este tema, vamos a seguir planteando esta crítica situación que estamos viviendo, pero insistimos, con el régimen no hay solución a este problema. Muchísimas gracias, diputado Mata. Tiene la palabra el diputado Franco Casella. Señor presidente Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, señores primer y segundo vicepresidente, colegas parlamentarios, señores miembros de los medios de comunicación, he solicitado el derecho de palabra para este punto de información en aras de rendir cuenta sobre la misión de observación electoral que designó el señor presidente de la República para asistir a las elecciones parlamentarias de alcaldes y concejales en El Salvador. El 22 de enero, el presidente Nayib Bukele oficia al presidente Guaidó una invitación para conformar una misión de observación electoral. El 27 de enero, el señor presidente Guaidó designa la misión venezolana que asistirá al evento electoral y nos entrega la responsabilidad de la jefatura de esta tarea tan relevante para los valores democráticos. La misión venezolana arriba a El Salvador el día 26 de febrero. Esta misión quedó conformada por un grupo valioso de hombres y mujeres que dejaron en alto con sus acciones, con su trabajo, el nombre de este Parlamento y el nombre de la República. Entre los parlamentarios presentes debemos resaltar la participación de la diputada Olivia Lozano, Mariela Magallanes, Carlos Valero, Densis Paso, Robert Alcalá, Carlos Andrés Michelangeli, Lauren Castro, Rosmi Mantilla y este servidor. Además estuvo conformando como parte integrante de la delegación el magistrado del Tribunal Supremo legítimo y en el exilio Gabriel Calleja, así como representantes diplomáticos designados por el gobierno interino, como es el caso del embajador Alejandro Martínez y de Tomás Silva, ministro consejero, el primero en Australia y el segundo en Brasil, respectivamente. Además contamos con la experiencia y la grata participación de exparlamentarios y expertos electorales como el exsenador Cristóbal Fernández Aló y el exdiputado Leomagno Flores. Fuimos acompañados también por un grupo de observadores electorales de experiencia, como lo son Eduardo Noguera, Estefanía Parra, Mariana Suárez, Gustavo Ustache, William Caballero, Iván Nieto, Tulio Hernández, Moisés Carballo. La misión representó con profesionalismo, abnegación, dejando en alto el nombre de Venezuela y del Parlamento Nacional. Queremos agradecer públicamente a la señora canciller de El Salvador, Alexandra Gil, y a la señora vicecanciller Cindy Portal por todas las atenciones, respaldo, cuidado a las que fuimos sometidos y acompañados durante nuestra grata visita a nuestro país hermano, al país hermano El Salvador. Debemos reportar un desarrollo transparente con participación masiva, no solo avalado por nuestra misión, además fue refrendado por la misión de la OEA y más de 17 delegaciones de países americanos y europeos que participaron. Tenemos que resaltar la calidez y la gentileza de los salvadoreños, quienes nos recibieron de forma cordial, respetuosa y fraterna, sin importar a qué organización política representaran, nos recibieron con brazos abiertos en medio de esta fiesta democrática, de la cual pudimos ser observadores y testigos de excepción. Entregamos ante la Secretaría un informe pertinente a todas las observaciones levantadas, así como las recomendaciones y agradecimientos respectivos. El presidente Nayib Bukele, su vicepresidente Félix Ulloa, la señora canciller Alejandra Gil y los miembros del gabinete enviaron una salutación especial a esta Asamblea Nacional y al señor presidente y a la directiva. Como reflexión final, señor presidente,
qué bueno es poder presenciar cómo una nación hermana que vivió momentos difíciles en su pasado, en medio de una guerra civil, hoy puede tomar decisiones superando aquella cicatriz histórica, y a través del voto y en paz los ciudadanos toman las decisiones del destino que van a seguir adelante. Qué importante es para la democracia, qué importante es para nuestros anhelos como venezolanos, que estamos en la búsqueda de una elección limpia, transparente y verificable. Qué importante es presenciar cuando la democracia se lleva adelante de manera eficiente, de manera organizada. Traemos como reporte, señor presidente, que es posible ver elecciones que sean limpias, transparentes, verificables, y que sean los ciudadanos a través de su voto los que definan el destino de las naciones. Elevamos votos porque nuestro país, porque Venezuela pueda en un futuro cercano celebrar unas elecciones limpias, transparentes, verificables, con observación internacional, en donde puedan los venezolanos tomar las decisiones necesarias para avanzar en el destino de la nación. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias, diputado Rosales, y a toda la delegación que estuvo presenciando el acto electoral en nombre de los venezolanos. Por favor, secretario de lectura de la propuesta de orden del día. Ciudadano presidente, la propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, proyecto de acuerdo en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Segundo, debate sobre el anuncio de una nueva ampliación del Cono Monetario producto de la nefasta política económica del régimen usurpador de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. En consideración el orden del día, los diputados que están de acuerdo con aprobar el orden del día leído por secretaría, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Se considera aprobado. Secretario, por favor, de lectura el primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el siguiente, ciudadano presidente. Proyecto de acuerdo en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Es todo. Muchísimas gracias, secretario. Tiene la palabra la diputada Nora Bracho, que no está de cumpleaños. Ciudadano presidente, colegas parlamentarios, teníamos dos opciones: estar calladas y morir o hablar y morir. Y decidimos hablar. Palabras de Malala Yousafzai. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que va dirigida hacia la situación que vivimos las venezolanas en cuanto a lo que, por motivos como el del confinamiento producto de la pandemia, ha evidenciado una realidad alarmante en cuanto al crecimiento del maltrato a la mujer y el aumento de los femicidios. Pero vamos a contextualizar este problema, que no es solo venezolano, sino de toda la región latinoamericana. En la violencia machista se entreveran herencias y hábitos culturales, y a la vez un contexto socioeconómico que se deterioró más con la circulación del COVID-19 y el confinamiento social. Se calcula que 118 millones de mujeres se encuentran en situación de pobreza en la región. Son las más afectadas por el aumento del desempleo, la pobreza y la sobrecarga de cuidados no remunerados, señaló la directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, María Noel Baeza. La región experimenta situaciones de desigualdad extrema que se pensaban en vías de superación desde que el PIB se derrumbara un 7,2% y el paro global perforara la barrera de los 10 puntos en una región donde, en rigor, la mitad de los empleos son informales. Más del 70% del trabajo doméstico, que engloba a casi el 14% de los empleos de mujeres en la región, se vio afectada por las restricciones de la movilidad. En estas condiciones de precariedad se incrementó la violencia de género hasta contra niñas y adolescentes. Fíjense
que para la ONU Mujeres se estima que por cada 3 meses de confinamiento habrá 15 millones de casos adicionales de violencia de género. Esta es nuestra nueva realidad, una muy cruda realidad si solo hablamos de números, pero una muy trágica verdad si lo que está detrás de esas cifras son las vidas de niñas, jóvenes y mujeres. Debemos cambiar la concepción machista patriarcal de nuestra herencia cultural, porque a pesar que en Venezuela son las madres las que llevan el peso específico en los hogares, se mantiene un control por parte de los o los hombres que llegan a estas casas como supuestos compañeros de vida. El segundo reto es lograr que el problema de generar un sustento económico, así sea desde el sector informal, cuente con la protección social y que las mujeres que se quedan en el hogar no dependan totalmente del ingreso de otra persona para subsistir, porque esto se convierte en el caldo de cultivo perfecto para que nos puedan agredir y vejar, porque según el agresor, ellos nos mantienen. Otra arista es que ante la realidad que azota al país en la crisis humanitaria compleja, son las mujeres las que prefieren sacrificarse y dejar de alimentarse, ir al médico o hacer lo que sea necesario para que el resto de las integrantes, de los integrantes de la familia, tengan un plato de comida, agua o lo que sea necesario. También es un tema político porque es responsabilidad ineludible del Estado desarrollar políticas, planes, proyectos para alcanzar el desarrollo sostenible, viendo cada vez más las brechas de desigualdad. Y esto pasa por reducir los índices de violencia y criminalidad, por lo cual no es posible si no se tienen experticia en la materia ni capacidad política. Existe un Ministerio de la Mujer solo para el uso político, sin cartera, ni presupuesto, ni políticas para mejorar las condiciones de la mujer. No hay protección para las mujeres vulnerables por la violencia. Venezuela adolece de casas de abrigo para cobijar a las víctimas de violencia junto a sus hijos. El principal machista de nuestro país es este régimen, esta dictadura. Aquí han fracasado más de 30 planes de seguridad y no existe un solo plan específicamente diseñado para erradicar la violencia contra las mujeres. Además de ofrecer a diario un discurso violento y lleno de estigmatizaciones, los usurpadores nos agreden constantemente, con lo cual no solo omiten estos casos, sino que los promueven. La violencia contra la mujer es un tema de salud pública. Solo en el 2020 se cometió un femicidio cada 34 horas y en lo que va del 2021 ya se contabilizan 51. La Asamblea Nacional ha sido el único organismo de carácter estatal que ha manifestado su decisión de investigar este tipo de hechos. Y esta tarea la asumió nuestra compañera Tamara Adrián y como ella misma lo explicó, el femicidio es superior a un homicidio ordinario porque se trata de un crimen de odio hacia la mujer. En estos casos es donde existe mayor impunidad. Es en estos casos en donde nos sentimos más desprotegidas porque de los asesinos solo un pequeño porcentaje termina detenido. Pero desde esta Asamblea Nacional también hemos contribuido con la ONG Transparencia Venezuela y la aplicación móvil Dilo Aquí, concebida como herramienta para la denuncia de actos de corrupción y con la creación de un canal para recibir y procesar casos relacionados con violencia hacia la mujer, incluidos los que involucren actuaciones irregulares de funcionarios y abusos de poder como la sextorsión. Nosotras seremos las responsables del salto al desarrollo que Venezuela espera. Seremos nosotras las reales protagonistas del rescate de la libertad y la democracia. Las mujeres venezolanas estamos llamadas a dar un paso al frente para mover el cambio político urgente que Venezuela necesita. Mujeres venezolanas, no tengamos miedo al cambio, no tengamos miedo a la libertad, no tengamos miedo a alzar nuestras voces y hacernos escuchar. Finalmente, estas palabras no son más que una invitación a comprender que para alcanzar el desarrollo sostenible de nuestra patria es imprescindible que mujeres y hombres seamos tratados como iguales, que hay que romper las cadenas de los estereotipos que nos condenan como sociedad y compartir roles.
Es una invitación para nuestros compañeros del género opuesto a sensibilizarse de la situación en la que vivimos y acompañarnos en la lucha por la exigencia de nuestro lugar como iguales. Y una invitación para mis compañeras para asumir el rol protagónico que este momento histórico exige. Quiero, señor presidente, con su venia y de la Junta Directiva, dejar en el derecho de palabra a dos mujeres luchadoras que representan el espíritu de la mujer venezolana. Me refiero a la licenciada Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, y a la señora Fabiana Rosales, primera dama de Venezuela. Muchas gracias y buenos días. ¡Que viva la mujer venezolana! Muchas gracias, diputada Bracho, además por ser gran representante de esa mujer venezolana en el Parlamento Nacional. Hoy, además de cumpleaños, por favor, adelante con las intervenciones solicitadas. No sé en qué orden la pidió, diputada, pero adelante. Ingeniero Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, diputados de la legítima Asamblea Nacional, señores y señoras. Agradezco profundamente a Dios Todopoderoso por permitirme hoy dirigirme a ustedes. En una entrevista a propósito del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, un periodista me preguntó, ¿por qué conmemorar el Día Internacional de la Mujer? Es justamente en esta reflexión que centro lo que quiero compartir con ustedes en este día. Conmemorar es recordar solemnemente algo o alguien en especial con un acto o un monumento, dice la Real Academia Española. Históricamente, la celebración de la fecha fue impulsada por las reivindicaciones en reclamos del derecho al voto de la mujer y por trágico hecho que en 1908 enlutó a los Estados Unidos con la muerte de 129 mujeres trabajadoras de la industria textil que abogaban por el reconocimiento de sus derechos laborales. En 1909 se celebró por primera vez lo que se llamó el Día de la Mujer. La conmemoración se extendió a Europa para luego ser reconocida por las Naciones Unidas en su resolución 32142 del 16 de diciembre de 1977, con la cual se universalizó la fecha. Hoy nos encontramos reunidos en esta sede legislativa para contextualizar las razones que hoy, aquí y ahora, nos convocan a esta fecha. Por ello es importante resaltar algunos aspectos. Conmemoramos para resaltar la importancia del rol de la mujer en nuestro país, para honrar la memoria histórica de todas aquellas mujeres conocidas unas, invisibles otras, pero valientes todas, que lucharon para legarnos los derechos que hoy reconocemos y para incluir en la agenda de los diferentes actores políticos y sociales el imperativo de la inclusión de la mujer, respetando su dignidad e igualdad en todos los ámbitos de quehacer público y privado. Conmemoremos por denunciar el flagelo de la violencia intrafamiliar y particularmente contra la mujer, que enluta hoy centenares de familias venezolanas, dejando en orfandad a un mayor número de niños, niñas y adolescentes y ensombrece el desarrollo social con la desarticulación del núcleo familiar y sus consecuencias en todos los ámbitos de la interacción social. Conmemoremos para reclamar en el ámbito público como privado los derechos reconocidos a la mujer en nuestra Carta Magna y que comprenden tanto derechos de respeto a su integridad física, intelectual y dignidad personal, como la protección contra toda forma de discriminación, derechos de acceso y participación política equilibrada entre hombres y mujeres, derecho a la justicia, derechos en el ámbito laboral, sean estos gremiales o sindicales, a la seguridad social, a la capacitación profesional, al reconocimiento económico del trabajo doméstico, el derecho a la salud, a la educación, vivienda y familia. Conmemoremos para exigir el diseño e implementación de políticas públicas eficaces que garanticen la inserción equilibrada de la mujer en igualdad de trato y condición sin ningún tipo de discriminación fuera esta política religiosa, racial, laboral u otra. Conmemoremos para articular el necesario apoyo de los hombres en aras de propiciar cambios de conducta basados en el respeto mutuo, la maternidad y paternidad responsable, la convivencia pacífica y civilizada, la construcción de valores
y la paz social. Conmemoremos para invitar a nuestros legisladores a conocer, actualizar y aprobar aquellas leyes pendientes que protejan la condición de la mujer y se orienten a su inclusión social en un plano de igualdad. Conmemoremos para difundir en la población en general estadísticas, hechos, realidades, valores y derechos que contribuyan a abordar y analizar la condición de la mujer con objetividad y permitan resolver los problemas que la afectan. Conmemoremos para comprometer, sí, para comprometer justamente a la mujer, a esa misma mujer cuya fecha hoy nos convoca a constituirse en un activo social, conocedora de sus derechos, cumplidora de sus deberes, comprometida con el cambio social y político que demanda nuestro país. Conmemoremos para movilizar a todos los sectores políticos y sociales del país a una gran cruzada nacional, a una sola voz, en una labor conjunta, consciente y decidida para el rescate de los valores fundacionales de la República, el respeto de la dignidad del ser humano, el reconocimiento efectivo de los derechos de la igualdad de la mujer y como piedra angular el rescate de la democracia. Pero también hagamos de este acto un espacio de reflexión. En efecto, la igualdad de género no debe ser concebida solamente como un derecho consagrado en nuestra Constitución. Debe ser algo más, debe ser una convicción ideológica, un deber ciudadano, una expresión cultural, una filosofía de vida, un valor social supremo. No puede haber democracia perfecta ni sociedad justa sin la igualdad de género entre hombre y mujer. Es por ello que la escritora española y defensora de los derechos de la mujer, Clara Campoamor, señalaba: el nivel de civilización a que han llegado diversas sociedades humanas está en proporción a la independencia que gozan las mujeres. En este acto, que no es ni debe ser asumido solamente como un recuerdo en memoria a todas esas mujeres que durante siglos fueron víctimas silentes de la cultura machista, o aquellas que se elevaron a la categoría de nobles heroínas y que con sudor, lágrimas y sangre pagaron un alto precio por el nivel de independencia, igualdad y libertad que hoy disfruta la mujer en el mundo, sino que además este acto constituye un espacio que nos permite responder con qué acciones específicas consolidar la igualdad de género. No se trata solo de mirar el pasado con reconocimiento y gratitud, se trata más bien de ver con optimismo y determinación el futuro. No nos limitemos a recordar aquello que han hecho las admirables feministas que nos precedieron en esta loable cruzada por la igualdad femenina. Más bien preguntémonos qué podemos hacer para contribuir al cambio de paradigma, de qué modo podemos transformar la igualdad de género en una realidad viviente. La mujer venezolana hoy en día es objeto ciertamente de todo tipo de discriminaciones y violencia de Estado, doméstica, psicológica, patrimonial, laboral, política. Esto es en los ámbitos más diversos, en el hogar, en las escuelas, en los centros de trabajo, en las iglesias, y por lo tanto son estos mismos ámbitos receptáculos de la violencia contra la mujer donde se debe emprender la lucha hacia la igualdad, educando a nuestros hijos en el hogar, enseñando en las escuelas, estableciendo prácticas y políticas en el centro de trabajo, inculcando el amor al prójimo en nuestros espacios sociales. Con pequeños y consistentes esfuerzos lograremos los grandes triunfos, una revolución social a base de entusiasmo, fe, esperanza, denuedo y amor. Uno de los grandes apóstoles de la Iglesia Católica, San Francisco de Asís, decía: empieza haciendo lo necesario, después lo posible y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. Esta lucha no precisa de heroínas y héroes, pero sí necesita agentes de cambio. No nos preguntemos qué hicieron las grandes feministas en su lucha por la igualdad. Preguntémonos qué podemos hacer nosotras para alcanzar la igualdad social, política y económica de la mujer de hoy. Pero lo más importante, preguntémonos qué estamos haciendo para lograr los cambios políticos que el país exige. Muchas gracias, Muchísimas diputados, por gracias. permitirme estar hoy en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Mis respetos a cada uno de ustedes, que con su lucha y con su coraje y con su valentía han defendido a nuestra Asamblea Nacional. Un saludo al presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó,
al primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa y al segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia. Para mí es un honor estar hoy en la casa que defiende las leyes, la justicia, la democracia. Desde este espacio, siendo hoy el único poder legítimamente reconocido en Venezuela, le quiero agradecer a cada uno de ustedes por los esfuerzos que han realizado en cuanto a la defensa y la integración de la mujer en la política. Sin duda alguna, nos queda un largo, muy largo camino por recorrer. Sabemos que solo en democracia la voz de la mujer venezolana será respetada y escuchada. Y esa lucha es de todos los días, pues tenemos que seguir promoviendo y proponiendo espacios de participación y de igualdad, de que la política y que las tomas de decisiones sean más y más las mujeres que se incorporen en ellas. Las mujeres somos más del 52% de la población. Es decir, si las mujeres nos ponemos de acuerdo, podemos cambiar el rumbo del mundo. Yo estoy segura de que va a ser así, pero también sé que tendremos un camino muy difícil por recorrer, en el que invito a los hombres a que se levanten por las causas justas de las mujeres, por la igualdad, por el respeto, por la seguridad que tanto pedimos y añoramos. Seguridad que hoy no hay en Venezuela. Por eso, hoy hay cientos de mujeres que han sido asesinadas, vejadas y violadas. Por ellas hoy tenemos que alzar la voz. Es esta Asamblea Nacional la casa de la democracia y la cuna de la libertad. Ambas, por cierto, son palabras en femenino, libertad y democracia, por lo que tanto hemos luchado y serán ustedes, diputados, los que marquen un hito en la historia de la humanidad. Yo aplaudo la valentía de las diputadas. Ustedes, mujeres, me han llenado de orgullo, porque siguen de pie, porque son ustedes quienes dan la cara, quienes van de frente, que no se rinden y aquellas que con dignidad han demostrado que valen muchísimo más que miles de millones de dólares. Yo quiero aplaudir hoy a quienes no nos pueden acompañar, a la diputada Bolivia Suárez y a la diputada Adi Valero. Ambas son un ejemplo de dignidad. Sus nombres siempre serán recordados y Venezuela estará eternamente agradecida con ustedes. Hoy quiero decirle a las mujeres venezolanas que hay en Venezuela hombres y mujeres que no descansan y que no descansamos y tampoco desmayamos hasta conquistar los objetivos. Vivir con dignidad. Sé que estamos viviendo tiempos oscuros, sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Hoy el régimen nos mata, nos señala, nos encarcela, nos acosa, nos persigue, nos lleva por el terrible camino de la desesperanza. Pero también quiero decirle a mujeres que la voz de cada una de ustedes, que la voz de cada una de nosotras perturba en los oídos de los dictadores y de los violadores de derechos humanos. Entonces, mujeres, tenemos que seguir alzando nuestras voces, las veces que sean necesarias. Tenemos que seguir luchando por ser escuchadas. Y aquí van a tener a una mujer, a su servidora, que no va a descansar y que no voy a descansar hasta que logremos juntos lograr la libertad. Porque quiero decirle, mujeres, que nuestros hijos valen la pena. Luchar por su futuro vale la pena. Pero también vale la pena luchar por las mujeres. Y también vale la pena luchar por los hombres. Vale la pena luchar por Venezuela. Por cierto, Venezuela también tiene nombre de mujer. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por permitirme este espacio, hablar hoy en el Día Internacional de la Mujer, conmemorar la lucha de cientos de mujeres que durante años han dado la batalla por la libertad, por ser escuchadas, porque hoy podamos vivir con dignidad. Quiero agradecerle a la diputada Nora Bracho por permitirme estar acá el día de hoy, a todos los diputados que nos acompañan y a la Junta Directiva. Muchísimas gracias a la diputada Nora Bracho por presentar, por supuesto, a Fabiana, primera dama, pero también a Rosario, y celebrar, además, que ya lo hemos hecho públicamente, el premio Mujeres con Coraje, recibido por Ana Rosario, en nombre del sector salud, en nombre de las mujeres con coraje en Venezuela, del esfuerzo para que pudieran recibir
ese bono de salud, a pesar de las amenazas de la dictadura. Fabiana por resistir, pero ya acaba además el trato, el cuidado, la asistencia, salvar vidas, el programa Madre María, a la diputada Tamara Adrián, que también recibió un reconocimiento muy importante a través del gobierno de Canadá, es la muestra del respaldo a los venezolanos, las venezolanas, a cada hombre y mujer, al Día Internacional de la Mujer, a la lucha y la resistencia que se ha llevado, a la necesaria inclusión para que tengamos un futuro de un orgullo para nosotros, un orgullo para este Parlamento, contar con ustedes y poder decir que Venezuela tiene el respaldo y las mujeres para salir adelante. Para continuar con el derecho de palabra, un importante debate tiene la palabra el diputado Williams. Muy buenos días, presidente Juan Guaidó y demás miembros de la directiva de la Asamblea Nacional y de la Comisión Delegada. Hoy estamos en presencia de un acuerdo muy importante sobre el Día Internacional de la Mujer. No es una simple exposición más ni un acuerdo más. Se trata nada más y nada menos de reconocer la dignidad y el decoro de la mujer venezolana en esta lucha por el rescate de nuestra democracia y de nuestra libertad. En la lucha por la independencia venezolana siempre vimos mujeres de primer orden, como Luisa Cáceres Arizmendi. En la lucha contra las dictaduras, Isabel Carmona, Lucila Palacio, y tantas mujeres dignas que lucharon por la reconstrucción de la patria. Y sin ir más lejos, ustedes, colegas diputadas, han demostrado en el transcurso de todos estos años una valentía, un valor extraordinario. Han inhalado bombas lacrimógenas, las han golpeado, las han empujado, han sido insultadas por medio de los canales que maneja la dictadura y sin embargo aquí están ustedes presentes. Han llevado la voz de Venezuela a todos los foros internacionales y han estado presentes en las luchas sociales, en las barriadas y en las comunidades sindicales y agrícolas de toda Venezuela. Valga mi reconocimiento para todas ustedes, colegas diputadas, porque son un ejemplo sublime de lo que es la dignidad y el decoro. Estamos luchando contra una dictadura. No podemos aceptar que una írrita asamblea machista como la que salió electa el 6 de diciembre pasado, ahora pretenda obligar a que comparezcan a ese cuerpo ilegítimo las esposas de nuestros líderes. Fabiana Rosales, la esposa suya, presidente Guaidó, Lilian Tintore, la esposa de Leopoldo López, Diana D'Agostino, la esposa del jefe de mi partido y líder de este país, Henry Ramos. ¿En aras de qué? ¿Cuál es el sentido de esa comparecencia machista? ¿Pretenden amilanar a estos líderes? ¿Pretenden amilanarlo a usted, presidente Guaidó? No lo van a lograr. Porque ustedes son hechos de una sola pieza. Son hechos con el barro de la dignidad y del decoro. Así pues, de que hoy día tenemos nosotros una mujer venezolana que lucha en las calles por la exigencia de sus propios derechos humanos, para construir una sociedad igualitaria donde la equidad de género no se ha visto con recelo ni mucho menos como un elemento competitivo, sino como la expresión de la progresividad de una sociedad que busca profundizar esos derechos humanos para tener una sociedad de justicia al alcance de todos. La mujer ha triunfado en todos los órdenes. Hay que ver la mujer venezolana triunfando en el deporte, en la cultura, en la moda, en la política, en la literatura, en la economía. Mujeres nuestras hasta en la NASA. Mujeres en todos los órdenes, sobrepasando todas las dificultades de una emergencia humanitaria como la que estamos viviendo en Venezuela hoy día.
con cuánta tristeza uno no ve muchas veces las caras de nuestra mujer venezolana cuando ven que sus hijos, sus nietos o sus familiares o sus hermanos o sus esposos se tienen que ir por una trocha, por persecución política o por esta emergencia humanitaria para buscar nuevas oportunidades en otros países. Simplemente orando a Dios Todopoderoso para que cuiden a esos familiares en esos países. La mujer venezolana es digna. La mujer venezolana que vende en cualquier calle, en cualquier ciudad, como formando parte de la economía informal, o la mujer que está trabajando en una economía formal, esa mujer digna lo hace precisamente para llevar el sustento a su familia, que muchas veces ven que sus padres se mueren porque no tienen la medicina apropiada en el momento oportuno. La desnutrición infantil ha crecido en los últimos años de manera exponencial. ¿Cuántas mamás no han visto muertos a sus hijos desnutridos? ¿Cuántas mamás no hacen el esfuerzo increíble por llevar comida a su casa? Esa mujer digna que está sufriendo los embates de una dictadura inhumana, que solamente es en el poder en función de sus propios intereses, pero no pensando en los intereses del pueblo. Cuando vemos que la gran mayoría del pueblo venezolano está integrado por mujeres. El pueblo venezolano es un pueblo digno. Venezuela tiene mucho futuro. Tiene esperanzas increíbles hacia adelante. La mujer venezolana va a jugar el rol primigenio que le corresponde, porque la mujer venezolana es capaz. La mujer venezolana es planificada, es más disciplinada. Una tarea que se le dé a una mujer la cumple. La mujer es mucho más gregaria, tiene más sentido de equipo, tiene más sentido humanitario de la lucha, para poder congregar todos con un espíritu de unidad para salir hacia adelante en esta lucha contra la dictadura de Chávez y de Maduro juntos. Así pues, de que mi mensaje para toda la mujer venezolana en este momento es un mensaje de aliento, de esperanza, y de verdad le doy las gracias por todo lo que ustedes hacen a diario, por la construcción de una vía que nos lleve a una Venezuela distinta, a una Venezuela donde todos quepamos, a una Venezuela democrática, y la vía precisamente de unas elecciones libres para que nosotros tengamos un cambio político total en nuestro país. Muchísimas gracias, diputado Octavio. Tiene la palabra la diputada Ana Salas. Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, respetables colegas y pueblo venezolano. El día de hoy nos toca abordar como proyecto de acuerdo la conmemoración por el Día de la Mujer. No podemos hablar de celebrar el Día de la Mujer cuando para celebrarlo han tenido que morir las mismas. Es por ello que conmemorarlo es recordarle al mundo la valía que significa ser mujer. Este año, el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, es distinto a cualquier otro. Ahora que los países y las comunidades comienzan a recuperarse lentamente de una pandemia devastadora, tenemos la ocasión de acabar finalmente con la exclusión y la marginación de las mujeres. Las mujeres deben tener la oportunidad en este contexto de participar plenamente en la formulación de las trascendentales decisiones que afectan el bienestar de las personas y el planeta durante las generaciones venideras. A partir de esto, tenemos grandes retos para lograr nuestros objetivos, tanto educativos, políticos, sociales, económicos, entre otros. Es preciso derribar profundas barreras históricas, culturales y socioeconómicas que impiden que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde en la toma de decisiones
que garanticen una distribución más equitativa de los recursos y el poder. A pesar de las barreras, las mujeres han demostrado diversos liderazgos, mostrando acciones contra el cambio climático, por cambios sociales, caracterizados por la diversidad y la inclusividad, tanto en las calles como en el entorno digital, y la defensa de los derechos de las mujeres. Las mujeres le expresamos al mundo que un liderazgo y una representación más inclusivas dan pie a democracias más fuertes, una mejor gobernanza y sociedades más pacíficas. El creciente movimiento internacional para mujeres está ayudando a que la conmemoración sea un elemento unificador, fortaleciendo el apoyo a los derechos de las mujeres y su participación en los ámbitos político, social, cultural y económico. Estimados colegas, es necesario mover las fibras humanas y legislar sobre la base real de cada una de las leyes que tocan de manera directa a la mujer en cuanto a sus derechos subjetivos. Aunado a esto, realizar y concretar en proponer programas sociales inmediatos y de emergencia una vez se restablezca la democracia y verdaderas libertades en nuestro país. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputada Salas. Tiene la palabra la diputada Desiree Barbosa. Hoy se conmemoran los derechos de las mujeres para la educación, para el trabajo, para la sociedad en general, permitiéndonos decidir. Sin embargo, no escapamos de la violencia. Y es por ello que conmemoramos el Día de la Mujer alzando nuestra voz para defender nuestros derechos. En Venezuela, cada día son más vulnerables las mujeres por violencia de género y por un régimen que no garantiza sus derechos. Vivimos una emergencia humanitaria compleja que cada día deja a las mujeres como uno de los grupos más vulnerables. Nuestras mujeres no tienen acceso a servicios públicos eficientes. La tasa de desempleo cada día es mayor. Las oportunidades para estudiar también han disminuido notablemente. Las mujeres venezolanas sobreviven muchas veces sin comida y sin medicamentos. Y a esta realidad se suman los casos de mujeres maltratadas, vejadas y asesinadas. Y no hay justicia para cada uno de estos delitos, porque las instituciones del Estado están secuestradas por una dictadura a la que no le importa el bienestar de las mujeres. La dictadura también persigue a las mujeres que son dirigentes políticas, a las esposas de los políticos de oposición, lo que comprueba una vez más su carácter dictatorial y la falta de instituciones públicas independientes que resguarden a las mujeres y protejan sus derechos. En los primeros 3 meses del año han aumentado significativamente los casos de mujeres asesinadas y muchas veces estos casos quedan sin responsables porque el Ministerio Público es un cascarón vacío que no se dedica a atender los casos de femicidio en el país. Por eso todas las venezolanas tenemos que expresarnos y visibilizar la problemática para que las personas tomen conciencia de lo que está ocurriendo. La dictadura no hace nada para proteger a las mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad. Por eso, en fechas como hoy, tenemos que elevar nuestras voces por todas aquellas mujeres que hoy sufren en carne propia la violencia de género y las calamidades que vive nuestro pueblo por la emergencia humanitaria en la que el régimen sumergió a nuestro país. A todas las mujeres les digo que no están solas. Tenemos que unirnos para evitar que nuestros derechos sigan siendo pisoteados. Hoy más que nunca ratifico mi compromiso con la lucha contra la dictadura y el respeto a los derechos de los venezolanos. Las acompañaré sin descanso en esta lucha por sus derechos, por garantizar la libertad y la democracia de Venezuela. En Venezuela tenemos que unirnos y trabajar en función de recuperar el Estado de Derecho, porque solo así lograremos que los derechos humanos sean respetados y todas las mujeres estén protegidas para evitar que sigan creciendo las cifras de violencia de género y asesinatos. Luchemos por lograr que todos los derechos sean para todas las personas. Muchísimas gracias, diputada Barbosa. Para cerrar este debate, la diputada María Gabriela Hernández. Grande diputada. Ciudadano presidente.
presidente de la Asamblea Nacional, Junta Directiva, colegas diputados, ciudadanos venezolanos. Soy hija, esposa, madre, ciudadana diputada, mujer venezolana, que interpreta la conmemoración del Día Internacional de la Mujer desde la perspectiva de la justicia al ser que recubre la vida. Hoy en el seno del Parlamento venezolano, declarado en defensa de la Constitución y en desobediencia civil, en atención a la propia Constitución y a la manifestación de voluntad expresada en la consulta constitucional el 12 de diciembre del 2020, suelto la palabra para los venezolanos en todo el mundo, en nombre de la mujer venezolana. Es imperativo que coordinemos sin complejos y sin miedos la expulsión del régimen de las instancias del poder en Venezuela. El régimen está derrotado, perdió definitivamente su legitimidad de origen y de desempeño para los venezolanos y para el mundo. Es un hecho indiscutible su filiación con redes criminales internacionales que le demandan cada vez mayor fidelidad, mientras en las Cortes Penales Internacionales se nutre el expediente y crece la presión del mundo por detenerlos. Los ciudadanos venezolanos, a través de la Asamblea Nacional, hemos logrado hasta ahora lo más difícil: desnudar la dictadura, mostrar al mundo su naturaleza criminal y que se prepare la justicia para ellos. Falta algo primordial: falta desterrar al régimen. Para la mujer venezolana sobran los motivos: 97% de pobreza, desnutrición, destrucción y muerte por doquier minan la posibilidad del anhelo permanente de una madre, de una mujer, que nuestros hijos gocen de mejores oportunidades de vida que la que tocó a la generación que les precede. Sabemos con sobrada motivación, y ningún bielorruso podrá sostener lo contrario, que ese mal, que esta desgracia tiene su génesis en el sistema que irrumpió hace 22 años y que hoy usurpa el poder, que aniquiló la institucionalidad democrática, que intenta diariamente la derogación de la Constitución en su continuo golpe de Estado, que corrompió a las Fuerzas Armadas Nacionales y que mancilla a los venezolanos sometiéndonos y arrebatándonos nuestras libertades. Pero ¿por qué digo estas cosas un día como hoy, desde la Asamblea Nacional, cuando honramos a la mujer venezolana? Pues porque estoy absolutamente convencida que las mujeres venezolanas hemos sido determinantes en haber contenido y evitado una guerra civil engendrada en el discurso del odio de la dictadura. Hemos sido determinantes en mostrar al mundo la emergencia humanitaria compleja. Hemos sido determinantes en la defensa de los presos políticos. Hemos sido determinantes en cada momento de participación política. Hemos sido determinantes para disipar el miedo y la indiferencia. Pero lo más importante está por venir. Seremos determinantes para lo que nos sigue. El 12 de diciembre del año 2020, los venezolanos expresamos decisiones que son vinculantes para todos mediante una consulta constitucional. Con el amor y la determinación que nos caracteriza como mujeres, nos toca el cumplimiento, hacer ejecutar esa decisión, exigiendo el desalojo del usurpador de las estructuras del poder en Venezuela, para que los venezolanos, en ejercicio de nuestro poder soberano, nos demos y nos hagamos de un gobierno democrático que tenga como prioridad el restablecimiento de la Constitución Nacional y de las garantías de libertad y vida de los venezolanos. Con el amor y la determinación que nos caracteriza,
haremos toda la presión necesaria para que, hecho lo anterior, motivemos a nuestras familias, a nuestros hijos, hacia el estudio y el trabajo fecundo, solidario, sostenible, en una gran empresa que nos permite reconstruir nuestra nación aprendiendo de nuestros errores y de nuestros aciertos. El destierro, el desalojo del régimen de las estructuras del poder en Venezuela en los próximos meses requerirá de la mujer venezolana, dentro y fuera del país, de nuestra capacidad persuasiva y de tolerancia para reforzar la unidad nacional, deponiendo los intereses sectoriales, nuestra inteligencia y tolerancia para que las Fuerzas Armadas venezolanas coadyuven a los venezolanos a ejecutar la decisión de desalojo del régimen, haciendo ejercicio de su derecho a la legítima desobediencia. Desde nuestra condición de mujer venezolana, en este día de conmemoración, exhortamos al mundo entero para que con benevolencia y determinación continúen valientemente profundizando su apoyo a la causa libertaria venezolana para el retorno de nuestros hijos y la consolidación de la paz y la justicia. Bien, es un honor y un orgullo haber compartido este debate con destacadas diputadas, con incansables luchadoras sindicales, por sus reivindicaciones, pero también por los trabajo como Ana Rosario, por supuesto, con Fabiana, la primera. Quiero agradecer profundamente la lucha que viene dando, incansable petición y exigencia por un mejor país. Un puesto ganado también, cada uno de sus espacios por talento, por desarrollo, por acompañamiento, por fuerza, de cara a lo que es Venezuela. Cada uno en lucha en esta etapa de Venezuela. Reconocimiento no solamente de los venezolanos, sino del mundo entero a la lucha y a la ruta que hemos emprendido mix de la mujer, sobre todo así, de un gobierno encargado, pero sobre todo ejercido con fuerza en las calles, como el día de ayer en la protesta por el Día Internacional de la Mujer, por cada una de ustedes, llevando la voz de los venezolanos en cada rincón. Así que de parte del Parlamento Nacional, del gobierno encargado, no solamente la conmemoración de un día, sino el compromiso constante, por supuesto, por incluir, reivindicar, pero sobre todo hacer en este momento que amerita de todos, todas los y las venezolanas. Que nos diga, por favor, secretario director del proyecto de acuerdo. Ciudadano presidente, el proyecto de acuerdo para honrar a la mujer es el siguiente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. Acuerdo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Considerando que producto de la propagación de la pandemia COVID-19 se ha retrocedido en la lucha por la igualdad de género y que a pleno 2021 podría tomar 100 años de alcanzarse según las estimaciones de las organizaciones de las Naciones Unidas. Considerando que el confinamiento producto de la pandemia ha incrementado los índices de violencia doméstica, maltrato psicológico, abuso en todas sus formas y que para muchas mujeres en Venezuela y América Latina el hogar es un lugar de peligro en vez de tranquilidad. Considerando que en el transcurso del 2021 en Venezuela se han perpetrado 51 feminicidios, crímenes de odio que dejan al descubierto la dramática desprotección en la que se encuentra la mujer venezolana, no solo por las prácticas machistas que debemos erradicar, sino porque son los delitos que tienen un mayor índice de impunidad en nuestro país. Considerando que como consecuencia de la pandemia COVID-19, muchas mujeres han perdido sus empleos, han tenido que volver a sus labores de cuidado en sus hogares sin ningún tipo de remuneración, sobrecargadas de responsabilidad y sin ningún apoyo socioemocional. Considerando que la brecha laboral aumentó de manera significativa entre hombres y mujeres, resaltando en especial en el trabajo de la salud, porque a pesar de superar todos los obstáculos que han representado la llegada de la pandemia COVID-19, considerando
que la Organización de las Naciones Unidas ha determinado que el tema de este año por el Día Internacional de la Mujer sea Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19 y que se celebran los avances en materia de toma de decisiones por el bienestar de mujeres y niñas, pero también llama la atención frente a los desafíos que aún persisten, considerando que el liderazgo debe comprometerse en la generación de espacios equitativos y de promoción de la participación política femenina, pues con mujeres líderes hay un mayor progreso para el mundo y que sin embargo los países de América Latina, en especial Venezuela, nos encontramos en deuda con relación a los espacios de representación política alcanzados por mujeres a todo nivel. Acuerda, primero, sumarse a las iniciativas organizadas por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Segundo, hacer acompañamiento, seguimiento y denuncia de los casos de feminicidio y de cualquier tipo de violencia contra la mujer que se ejecute en el país. Tercero, promover iniciativas de sensibilización para mitigar los efectos de la violencia de género en nuestro país, sumando a diferentes sectores y organizaciones de la sociedad civil. Cuarto, promover en las organizaciones partidistas la inclusión paritaria de las mujeres en los órganos de toma de decisión, así como en el devenir diario de nuestra labor parlamentaria. Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral cuarto y 56, última parte, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 9 días del mes de marzo del 2021, año 210 de la Independencia y 162 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional; Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente; Carlos Eduardo Berribeita, segundo vicepresidente; Wilfredo José Febres Peñalver, secretario. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de acuerdo leído por secretaría, por favor, hacerlo con la secretaria. Muchísimas gracias. Se considera aprobado. Secretario, por favor, siguiente punto del orden del día. El segundo punto del orden del día, ciudadano presidente, es el siguiente. Segundo, debate sobre el anuncio de una nueva ampliación del cono monetario producto de la nefasta política económica del régimen usurpador de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado José Guerra. La emisión de nuevos billetes por parte del Banco Central, cuya suma, o si uno suma el valor de esos billetes, no llegan ni siquiera para comprar $1, refleja la destrucción del bolívar que ha propiciado y generado el régimen de Nicolás Maduro a través del Banco Central con el financiamiento monetario e inflacionario del déficit fiscal. La causalidad es la siguiente. PDVSA tiene un déficit por operaciones. Ese déficit de operaciones se financia con una emisión de un pagaré. El pagaré lo toma el Banco Central, que se queda con el pagaré y emite el dinero para que PDVSA tenga la caja que a la vez o a su vez se traspasa al gobierno para que el gobierno gaste. Esa deuda actualmente es de 28.000 millones de dólares, la deuda de PDVSA con el Banco Central por emisión monetaria. Esto es prácticamente 5 veces el monto de las reservas internacionales en poder del Banco Central. Entonces es un dinero potencialmente inflacionario porque no tiene respaldo en los activos externos del Banco Central. Esto ha generado una devaluación de la moneda, del bolívar, y esta devaluación se traslada inmediatamente a los precios y sigue el círculo pues vicioso de mayor devaluación, inflación. La inflación vuelve a generar nueva devaluación y así sucesivamente hasta completar el ciclo destructivo de la moneda nacional. En consecuencia, el cono monetario ha perdido total vigencia, total desactualización. El cono monetario, para los efectos prácticos en Venezuela, es inservible. La economía se ha dolarizado justamente por la falta de confianza en la moneda, porque al fin y al cabo la moneda es confianza. Moneda significa confianza.
en el signo monetario. Entonces, los venezolanos, sabiendo que hay hiperinflación, cuando reciben los bolívares salen a comprar dólares, y esto es lo que presiona a la devaluación de la moneda causada, como dije anteriormente, por el financiamiento monetario que hace el Banco Central a PDVSA y al régimen. En consecuencia, mientras no hay una corrección de fondo de la política económica orientada a parar en seco la hiperinflación, saneando las finanzas públicas, una economía que crezca, que se vitalice, que se vigorice, que cree empleos y que esos empleos generen salarios dignos con una inflación a la baja y un gran programa social de ayuda a las familias necesitadas, no hay solución al problema. Y la solución política consiste en un nuevo gobierno, un gobierno de emergencia y de unidad nacional que atiende estos problemas hoy totalmente fuera del ámbito de acción del régimen de Nicolás Maduro. En consecuencia, la solución a la crisis económica y a la pérdida de valor del cono monetario radica o reside en una solución política, como ya hemos venido anotando, que tiene tres vertientes. Esa salida económica. Uno, como dije, parar la hiperinflación, que crezca la economía y un gran programa social. Sin ello no hay solución a la crisis. Y todos estos esfuerzos de simulación de diálogo no van a llegar a ningún lado si no se atienden estos problemas fundamentales. Y esto significa una nueva política económica, una nueva orientación a las políticas públicas para poder restaurar el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos, jubilados, activos, hoy arruinados por la hiperinflación generada desde el año 2017 por el régimen y la política económica de Nicolás Maduro. Muchas gracias. Diputado Guerra. Tiene la palabra el diputado José Ricardo Salazar. Buenos días, ciudadano presidente, colegas diputados. He querido abordar el tema relativo a la incorporación de los nuevos billetes del cono monetario en nuestro país para reflexionar y decir que esto es una medida distractiva más de este régimen, que la implementación de estos billetes en Venezuela no podrá resolverse, porque este régimen continúa andando por las ramas, continúa haciendo maquillaje, distracción, en vez de ir a lo medular de la situación que estamos viviendo en Venezuela y lo que ha originado el que nuestro bolívar esté totalmente depreciado y el que tengamos la inflación más alta del mundo y la caída económica más brutal que haya tenido país alguno en los últimos tiempos. Esta circunstancia se debe fundamentalmente al desarrollo de políticas económicas anacrónicas desfasadas, que comienzan con un desorden fiscal, con un desequilibrio que hay a nivel del gasto público, donde este régimen ha dilapidado todos los recursos en políticas populistas y que para nada ha servido para resolver los problemas venezolanos. Allí es donde se origina este grave problema en virtud del desequilibrio. Y este desequilibrio, este déficit fiscal está siendo financiado en este momento en contra de la Constitución, en contra del ordenamiento jurídico que establece nuestro país, está siendo financiado con liquidez monetaria. Y esta circunstancia, este doble desequilibrio o desorden o imprudencia desde el punto de vista fiscal y monetario son los que han llevado a esta circunstancia que tenemos actualmente, en las cuales ya tenemos un billete de 1 millón de bolívares que verdaderamente representan 100 billones de bolívares cuando le incorporamos los ceros que le han quitado con las sucesivas reconversiones monetarias. Queremos decir que nada de esto podrá resolverse si no hay un cambio político en el país, si no hay un cambio que permita rescatar la democracia y la libertad de nuestro país, la reinstitucionalización del país, porque de lo contrario continuarán estas prácticas
totalmente nocivas para los venezolanos. Y son tan nocivas que son las que han originado la gran pobreza en que vive hoy nuestro pueblo. La destrucción de la calidad de vida, la destrucción de nuestros servicios públicos, la destrucción de nuestra producción interna. Todo ello es precisamente por estas circunstancias. Así que hoy decimos que nada de esto podrá resolverse si no hay el cambio político que permita aplicar un plan integral de desarrollo y recuperación económica que conlleve toda la ayuda internacional de las corrientes financieras internacionales que en este momento están negadas para este régimen en virtud de las violaciones de derechos humanos y de los atropellos que se han cometido contra nuestra población. Así que sigamos adelante persistiendo en el cambio político y vamos a lograrlo. Y solamente a través de él es que podemos lograr luego la recuperación y la estabilización de nuestra economía, que sí se podrá lograr. Muchísimas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Yelitza Aray. Ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Junta Directiva, Comisión Delegada, colegas parlamentarios, mujeres de Venezuela. Bueno, primero que nada, mi felicitación a todas las guerreras de este país que libran esta batalla y que convencida estoy que nos aguardan muchas victorias. Intervengo en un tema que técnicamente no manejo porque no soy especialista en el tema financiero, pero sí lo soy como el resto de los venezolanos y muy especialmente de nuestras mujeres, de nuestras amas de casa, que sabemos lo que significan medidas como estas y que las sentimos en el bolsillo. Ese nefasto impacto de medidas económicas irresponsables a las que nos tiene acostumbrado la usurpación en Venezuela y de las que pasa a formar parte este anuncio de este inaceptable nuevo cono monetario. Es un anuncio que no es más que otra muestra del desastre que ha hecho el régimen en materia económica y financiera. Recordemos que en agosto del 2018 se hizo la reconversión monetaria y se le quitaron 5 ceros al bolívar. Y a partir de allí todo lo que ha sucedido es la conocida hiperinflación que se ha comido absolutamente todos los billetes, nuestra economía familiar, esos billetes que con bombas y platillos anunciaron iba a resolver la crisis económica que ellos mismos han generado a nuestra nación. Con este nuevo anuncio, con el nuevo cono, con estos 3 billetes, déjenme decirles que, bueno, no compramos ni un kilo de harina de maíz, no compramos una medicina, no compramos el tratamiento para el COVID, no compramos ni siquiera $1 del oficial que también se maneja. De manera que esto lo que va es a impactarnos, como ya dije, el bolsillo de nuestro presupuesto familiar. Además de que es importante que no nos olvidemos que en Venezuela hoy día, de cada 100 bolívares que circulan en nuestro sistema financiero, solo el 1.9% es en efectivo. El resto está de manera electrónica, en transferencias o en divisas, como todos sabemos. De allí que yo me atrevo quizás a especular que es probable que esto sea una medida también desesperada para poder paliar el problema que se está presentando con el transporte público, que no se maneja el llamado vuelto, no hay mecanismo para poder el pago de lo que queda de transporte, ya que, bueno, la mayoría de las unidades no solamente están fuera de servicio por deterioro, sino además la crisis de combustible, de diésel que tenemos y que hace que quienes tengan que usar ese transporte a veces no puedan recibir el cambio que les corresponde por el costo de su pasaje. Y esto sirve, estos 3 billetes de 500, de 200 y de 1 millón para sencillamente paliar o pagar el tema del transporte público.
porque además evidentemente que la fragilidad digital de Venezuela, que es tan grande, nos hace inducir que obviamente estamos muy lejos de tener no solamente un transporte público en condiciones, sino que además pueda ser pagado de manera electrónica. Esto es solo una distracción más y por eso tenemos que rechazarla. Es un paño caliente más que se le pone a una economía ya suficientemente devastada y que agudiza aún más la crisis que tiene Venezuela en cuanto a su efectivo y en cuanto a la política monetaria general de este socialismo del siglo XXI que nos urge definitivamente cambiar. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada Aray. Para concluir este debate tiene la palabra el diputado Ricardo Aponte. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, colegas parlamentarios, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. La implementación del nuevo cono monetario no es más que una consecuencia del nefasto y perverso desempeño económico de este régimen. El Banco Central de Venezuela decidió ampliar el cono monetario con denominaciones de 200.000, de 500.000 y de 1 millón de bolívares, que a lo sumo servirá, y esto por muy corto tiempo, para pagar el transporte público urbano, porque estos billetes no tienen poder de compra para adquirir bienes y servicios. Si estos billetes llegaran a distribuirse sin restricciones en las agencias bancarias del país, cosa que no ocurrió con los billetes anteriores, y por lo tanto no hay razones para que pensemos que estos sí estarán en el mercado. Bueno, si esto ocurriera, solo paliaría la situación de tenencia de efectivo por no más de 3 meses a lo sumo. Y esto es así porque Venezuela tiene la hiperinflación más larga de la historia de este flagelo en el mundo. Y su ritmo de crecimiento ha sido mayor en los 2 primeros meses del año, en la que observamos una tasa de inflación de 55% en el mes de enero y de 50,9% en el mes de febrero, de acuerdo a cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas y, por supuesto, de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, generando una inflación interanual de 4.311% y, por supuesto, una inflación acumulada de 134,2% en lo que va de año. Es decir, que los factores inflacionarios se mantienen más vigentes que nunca hoy, cuáles son, en primer lugar, la criminal política de financiar el gasto público con emisión monetaria. Pero además de esto, que ya es nefasto de por sí, le agregamos la decisión del régimen de liberar progresivamente el valor de la prestación de los servicios públicos ante la imposibilidad de mantener el inmenso gasto fiscal que tiene y, por supuesto, de la reducción del más del 70% de la base tributaria al destruir el aparato productivo nacional. La consecuencia de esto es la pulverización del poder de compra del bolívar y creando nuevos billetes, pues esto va a ser una espiral que no se detendrá mientras que no se apliquen medidas de política monetaria, fiscal y política cambiaria que corrijan estas graves distorsiones en materia económica. Bien, estas nuevas emisiones las hacen después de que le han quitado 8 ceros a la moneda, cuyo valor es ya inexistente en una economía en donde el dólar es y seguirá siendo el instrumento de pago y de reserva de valor. Mientras este régimen permanezca en el poder, la moneda nacional, el tipo de cambio y la economía en general seguirán siendo un calvario, traducido en pobreza y miseria para la mayoría de los venezolanos. Por ello, se requiere un cambio de rumbo urgente que solo se logrará al tener elecciones libres y Venezuela elija un presidente que implemente las medidas que recuperen la economía y la producción nacional y, por supuesto, recupere el poder adquisitivo de todos los venezolanos. Eso solo se logrará cuando sustituyamos a este régimen de oprobio
nefasto que acabó con la economía nacional y con el país. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Ok, Ricardo, diputado Ponte, gracias a diputados que están en el debate. Solo un comentario adicional. Es evidente que la economía le pasó por encima a la dictadura, como le ha pasado por encima al país, como le ha pasado por encima la comunidad internacional. Se quedan solos sin propuestas, ni siquiera a su mente. Evidentemente el país no tiene nada que ofrecer, ni siquiera a su gente. Hoy la dictadura tiene cómo proteger, tiene cómo aproximar ningún tipo de solución. Incluso sus connotados testaferros presos en islas del Caribe sin ningún tipo de opción, más que rendir cuentas a la justicia. La única alternativa a Venezuela es recuperar confianza, las elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, el apoyo de la comunidad internacional, atender la emergencia humanitaria compleja que generó esta dictadura. Está sobre la mesa el empuje de la mayoría y la alternativa democrática en Venezuela. Es evidente la destrucción y el colapso de la economía a nivel nacional, indicadores de un país en guerra, indicadores de un país azotado por la corrupción de una dictadura, lo cual nos corresponde a nosotros presentar alternativas, presentar propuestas de solución, y en parte lo que está haciendo este Parlamento y por supuesto el gobierno encargado. Muchas gracias a los que estuvieron en el debate. Es el último punto de la sesión del día de hoy. Se agota la materia y se convoca de nuevo para el próximo martes. Dios los bendiga, diputados. Muchísimas gracias a todos. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.